Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos ocurridos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Miren, debemos de iniciar el comentario de hoy hablando de Fiona, el famoso fenómeno natural que afectó a la República Dominicana, especialmente la parte este del país, llámese San Pedro, la Altagracia y todos esos pueblos del este. Nosotros debemos, la gente que tiene sus creencias, hay que darle gracias a Dios y hay que darle gracias al Dios de cada uno de nosotros, porque la verdad es que parece que el territorio de la República Dominicana lo protege algún santo, porque en reiteradas ocasiones estos fenómenos vienen directo hacia el territorio de la República Dominicana y a última hora se desvían, como hizo Fiona. Y entonces, esta situación favorable para el país ya no ha tocado en varias ocasiones. Ojalá, porque ya se formó otro fenómeno natural, ojalá que no vengan en la dirección del territorio de la República Dominicana y que podamos salir airosos, que solamente nos toquen algunas lluvias, porque esto sí es prácticamente imposible de que se pueda evitar. Fiona dejó alrededor de 13.070 desplazados y hasta el día de hoy, en la tarde, teníamos 2 fallecidos. Lamentable los 2 casos, pero el caso de una jovencita ahí que le cayó un poste del tendido eléctrico, ese caso es extremadamente lamentable por la juventud de la joven, pero además porque era una joven que incluso había recibido, un estudiante excelente, que había recibido una beca para estudiar medicina en una universidad en la República Dominicana. Entonces, todas las muertes, son lamentables, pero la muerte de esta muchacha le llega a uno al alma. Hay que decir que evidentemente que en la región del Cibao, en la parte de la agricultura, tenemos muchos daños, las carreteras, los puentes, pero son daños materiales que pueden resolverse. En la agricultura ha habido muchos problemas. Hay algunos amigos que son productores de plátano que me han dicho que en su platanal se cayeron mucho plátano, hizo mucho daño. No fue el viento tan fuerte, pero parece que sí hizo mucho daño esa situación. El presidente Abinader ha prometido una ayuda a los desplazados, a las personas que fueron afectadas, a los más vulnerables. Yo pienso que es una actitud positiva del presidente de la República. Simplemente nosotros queremos llamar la atención al presidente, porque a veces
A veces yo no sé cómo piensa el presidente, porque el presidente no es un hombre bruto. Él tiene que saber quiénes son las personas que están a su alrededor, qué tipo de personas tiene a su alrededor. Y además, que no asuma la actitud del expresidente Danilo Medina, que no sabía de nada. Y que no le tome el pelo a la gente del pueblo. La gente del pueblo sabe que los presidentes lo saben todo. Ahora, que asuman una actitud a veces de complicidad con muchas cosas malas que se cometen a su alrededor, ya eso es diferente. El presidente sabe que ahí en Catañuela, la semana pasada, cuando se hicieron la repartición de los bonos, ahí apareció hasta la esposa del gobernador, estaba dentro de los beneficiarios de los 1.500 pesos. Eso es un asunto inconcebible. Entonces, nosotros queremos llamar la atención en la dirección de que saludamos la disposición del gobierno de tener en cuenta ayudas para las personas más vulnerables que fueron afectadas con el fenómeno natural Fiona. Pero reiteramos, nosotros esperamos, presidente, que las ayudas las reciban las personas más necesitadas. No puede ser para ayudar a la gente del PRM. Tiene que ser para ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, no importa del partido que sean, porque el problema ahora no es que sean del PLD, la Fuerza del Pueblo, del PRM o de la izquierda o la derecha. Es que ahora son necesitados y no tienen color de partido. Entonces, en esa dirección, nosotros queremos hacer un llamado al presidente para que la ayuda la reciban las personas más necesitadas. Y finalmente, llamar la atención de las autoridades en el sentido de que, por ejemplo, el domingo, ayer lunes también, yo me desplacé por algunos puntos y entonces me encontré con gente de la Defensa Civil y de la Defensa Civil y los bomberos que andaban fajados haciendo un gran trabajo. Lo que pude darme cuenta es que no hay un levantamiento de cuáles son los lugares más vulnerables. Y, por ejemplo, ahí en la carretera después del hospital, como el que va para La Vega, por donde hay un restaurante ahí, que no recuerdo cómo se llama, en la entrada de La Soledad, ahí hay una casa que queda en una esquina, que parece que no tiene, ahí no hay drenaje y el agua se aposa y la casa se inundó. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Y qué es lo que nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones en este programa? Bueno, que si esas instituciones se ponen de acuerdo, porque va a seguir lloviendo y vamos a seguir teniendo más fenómenos naturales, y ojalá que solamente sea lluvia. Pero hay una situación. Si esas instituciones de servicio hicieran un levantamiento de los puntos más vulnerables e incluso de las viviendas que están en los lugares más vulnerables, inmediatamente se presentan estas situaciones. Entonces, los bomberos, la Defensa Civil, todas estas instituciones de servicio, entonces saben dónde tienen que ir, cuáles son los puntos que tienen que estar supervisando, de manera
que las personas puedan recibir asistencia en el momento más oportuno y que evitemos las situaciones lamentables que se pueden presentar. Nosotros vamos a seguir esperanzados en que estas cosas se van a hacer. Miren, hay más, alrededor de unos 15,000 desplazados en todo el país, pero en todos los pueblos, por ejemplo, como en el caso de la provincia de Espaillat, donde los daños no fueron tan notorios, pero sí hay muchas personas con grandes necesidades. Y yo estaba pensando de esas cosas que uno piensa. Yo estaba pensando que cuando nosotros éramos maestros, en los años 80, 90, en las escuelas generalmente, los maestros organizamos actividades de solidaridad con muchas instituciones, como por ejemplo el hogar de niños, de niñas, niños y adolescentes, el hogar de ancianos, los bomberos, la defensa civil, etc. Y entonces hacíamos este tipo de actividades y habían muchas instituciones que generalmente hacían actividades para muchas instituciones e incluso para muchas personas con necesidades. Y esas cosas eran muy buenas porque eso llegaba a las fibras más sentimentales de los niños, de los jóvenes. Y eso se prestaba para que cultivaran la solidaridad y el amor al prójimo. Y nosotros hacíamos estas actividades generalmente, las promovíamos siempre. Y yo recuerdo que incluso habían niños que ellos mismos, jovencitos de 12, 14, 15, 16 años, ellos hacían grupitos y salían con cantarita a pedir por las comunidades y lo llevaban a la escuela para que los maestros entonces lo llevaran a esas instituciones o a esas personas que necesitaban. Y yo pienso, ¿qué es lo que ha pasado en la sociedad de hoy? ¿Qué es lo que tenemos en la sociedad de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantas necesidades, ¿por qué usted ve tantas personas deambulando por la calle pidiendo? ¿Por qué cuando usted va por esos barrios deprimidos, usted se encuentra con viejitos que no tienen quien le dé nada, porque los hijos no son solidarios con ellos, que pasan hambre, que pasan mucha hambre, que están dependiendo de la buena voluntad y la solidaridad de los vecinos? Y entonces, como que tú no sientes que hay, como que los jóvenes de hoy, fundamentalmente los estudiantes, y voy a incluir los maestros, porque el maestro también debe ser el guía, el orientador, debe ser el que discute, el que proponga, el que oriente. Y pienso que en estos tiempos de dificultades, porque repito, no es solamente Fiona la que va a pasar por aquí, va a seguir lloviendo y se van a seguir presentando dificultades. ¿Por qué? El año escolar se inicia mañana
con 2.627.000 y tantos estudiantes, 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos para un estudiante, eso es nada para un padre que le dé 50 pesos a un estudiante de un colegio, mira, para la actividad del colegio. Pero como ya nadie habla de eso, nadie se preocupa por eso. Y es lamentable que estemos viviendo en una sociedad del espectáculo, una sociedad donde el amor al prójimo, la solidaridad y esos valores que son propios de los seres humanos y propios de las sociedades más sensibles, esos valores estén desapareciendo. Esos valores ya no se cultiven. Yo quiero llamar la atención de mis amigos, de mis compañeros maestros, directores de escuelas, de colegios, a los padres de familias, a los jovencitos, los jóvenes, 12, 15, 14, 16 años, e incluso hasta en las universidades. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene más de 200.000 estudiantes. Y si esos 200.000 estudiantes juntan, por ejemplo, 20 millones de pesos, con un aporte que no pasa de 10 pesos cada uno, es una cosa que no tiene ningún valor. A ti se te caen 10 pesos y no te vas a cogerlo, lo dejas en el suelo. Eso puede ser una gran ayuda, no para el gobierno, sino para los más necesitados, los más vulnerables de esta sociedad. Pero además sería un gesto noble que hablaría muy bien de la juventud dominicana, de los maestros y de la sociedad dominicana. Ojalá que alguien se motive, ojalá que alguien pueda dar un paso al frente y organizar algunas actividades y resolver algunas necesidades a mucha gente necesitada. Miren, en ese mismo contexto de la solidaridad, yo voy a aprovechar porque he estado revisando los periódicos y los periódicos digitales, la prensa escrita y la prensa digital, y no he visto que declaraciones de algunos partidos, principalmente el PRM, la Fuerza del Pueblo, pero declaraciones que no cobren impuestos a las provincias más afectadas y una serie de cosas que a veces tú no entiendes bien. Pero yo me voy a remitir al pasado también, señores. En los tiempos que nosotros éramos jovencitos, que estábamos organizados en aquella época en la línea roja del 14 de junio, cuando sucedían acontecimientos como lo que están sucediendo hoy, yo recuerdo que los partidos progresistas, los partidos de izquierda, salíamos a la calle a pedir para comprar moquiteros, para comprar sábanas, para comprar enlatados y repartirlo por las zonas más necesitadas, más vulnerables. Pero hasta los partidos de izquierda, los que se dicen que son de izquierda ahora, que son una izquierda rarísima, yo no lo veo pronunciarse, yo no lo veo participando. Y yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, cuando venían estos problemas, yo recuerdo que nosotros nos íbamos a la orilla del río de Moca, por ahí, y ayudar a la gente, a decir a la gente que saliera, y a ayudarlo a sacar los colchones
las sillas y esas cosas. Y también hacíamos actividades de recolección de ropa, de muchísimas cosas que se necesitan en situaciones como esta. Y entonces yo no siento nada de eso. Yo veo algunas instituciones del gobierno que han salido a hacer algunas actividades, pero ¿dónde está la oposición? ¿Dónde están mis amigos de la izquierda, los progresistas? ¿Dónde están? ¿Por qué yo no lo veo ni lo escucho? Bueno, señores, hay tantas cosas que yo no entiendo de la conducta en esta sociedad de los seres humanos, que a veces yo siento que estoy desfasado, que yo pertenezco como a otro planeta y a otra generación y a otras cosas. Yo no entiendo. Y dentro de ese marco de no entender, hay también otra cosa que yo no entiendo. Ustedes saben lo que yo no entiendo. Miren, en la semana pasada, el equipo de los Mets de Nueva York, que tiene su sede, su estadio en Queens, es un estado en los Estados Unidos. Miren, yo no sé quién orientó a la gente de los Mets, que dicho sea de paso, yo soy un simpatizante y un seguidor del béisbol y del béisbol de las Grandes Ligas. Pero yo soy un simpatizante raro, porque yo prácticamente no tengo esa simpatía, no soy fanático, tengo simpatía, pero no soy fanático de ninguno de los equipos de Grandes Ligas, porque yo lo que sigo es las actuaciones de los dominicanos. Yo, por ejemplo, los Reyes de Tampa, que la semana pasada presentaron un line-up con 9 latinos, yo celebro eso y me hace tener simpatía por ese equipo. Los equipos que tienen, por ejemplo, ahora mismo Miami, el equipo de Miami, que tiene a Sandy Alcántara y varios dominicanos destacados. Yo tengo simpatía con ese equipo. Con los Padres de San Diego, donde está Machado y ahora Juan Soto, y está también este muchacho que, dicho sea de paso, cometió uno de los grandes errores de la vida, pero es dominicano y uno tiene su simpatía con él. Es decir, pero los Mets, que históricamente han tenido a grandes figuras de la República Dominicana y muchos latinos, yo también tengo mi simpatía con los Mets por el hecho de que siempre tienen muchos dominicanos y muchos latinos. Pero la verdad que yo fui uno de los grandes decepcionados de la directiva de los Mets de Nueva York cuando se atrevieron en la semana pasada a invitar a Toquicha, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, a lanzar la primera bola en un juego. Y la verdad es que tú te pones a pensar hacia dónde va esta sociedad. Y tú te pones a pensar hasta dónde llegan, porque son intrépidos, son atrevidos. La gente que están definiendo el rumbo por donde debe de ir esta sociedad. Porque el hecho, yo siempre se lo he dicho a ustedes y se lo he explicado, el hecho, por ejemplo, de que
el lápiz consciente, Toquicha, la materialista y una serie de cosas más que hay por ahí, pero no solamente en la República Dominicana, sino también fuera de la República Dominicana, sean grandes figuras, no solamente nacionales, sino internacionales. Eso te dice a ti por dónde vamos. Porque la verdad es que usted se pone a pensar, ¿y por qué Toquicha? ¿Y por qué Toquicha? Si nosotros tenemos, por ejemplo, las reinas del Caribe, ¿usted se imagina lo que hubiese sido si los Mets de Nueva York, en vez de invitar a Toquicha, invitan una de las muchachas destacadas de la reina del Caribe? O invitan a esta muchacha Paulino, que ahora es una figura internacional porque en todas las competencias queda entre los 2 primeros lugares, la Paulino. Le invitan a hacer el lanzamiento de la primera bola. O hubiesen invitado a esta muchacha Catherine Martínez. Es una destacada dominicana, antropóloga, que está trabajando en la ubicación de la estatua de Cleopatra en Egipto. Pero hay una dominicana que se llama Kobe Quintana, que es una estrella no solamente de la música y el arte en la República Dominicana, sino también internacionalmente. Pero hay una muchacha también que es embajadora de los Estados Unidos en España. Apellido Paulino, me parece. Una estrella. ¿Por qué no la invitan? Pero hay una muchacha dominicana que es miembro de la NASA, señores. Oigan bien, de la NASA. Esa muchacha es parte de la NASA. Una muchacha destacada en el campo de la ciencia. Y entonces tú te pones a pensar, cuando tú le das de lado a todas esas figuras que debieran ser el símbolo, el ícono de lo que es la juventud dominicana, y entonces tú te llevas a Toquicha a tirar la primera bola, usted se imagina, mire, la situación es extremadamente preocupante porque la gente, y yo se lo he dicho a ustedes, la gente piensa, por ejemplo, que la degradación de la sociedad se debe a que los dominicanos y las dominicanas somos malos, somos estos, somos... No, señor, no, señor. Señores, hay gente, por ejemplo, el caso específico de los Estados Unidos, donde existe lo que se llama un centro de pensamiento. En ese centro de pensamiento se planifica la estrategia que se va a poner en vigencia en todo Occidente y fuera de Occidente, pero fundamentalmente en Occidente. ¿Para qué? Para mantener a la gente embullado, para mantenerlo pensando. Ustedes ven aquí que hay en cada media cuadra, cada 50 metros hay una banca de apuestas. Y la gente, usted va por esos barrios, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esos jóvenes lo que viven es del juego y de los malos negocios y las cosas raras. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible que la policía aquí sepa cuántos puntos de droga hay en el país? Pero la policía no pueda destruirlo, ninguno, no puede atacarlo. O sea, simplemente agarran los muchachitos piperitos que compran 50 pesos y 100 pesos de perico para darse un pase, y entonces eso lo agarran y le dan una golpeada y lo meten preso y le violan todos los derechos, no se lo violan como quiera. Pero es que las sociedades no se corrompen, no se degradan por un problema de la naturaleza, señores.
es porque hay un plan. Eso de que nosotros tengamos, por ejemplo, estos medios de comunicación, usted prende un televisor en la República Dominicana, en cualquier país latinoamericano donde esté bajo la influencia de los Estados Unidos, y se va a encontrar con todas estas vagabunderías. Las mujeres son objeto de consumo, de incluso objeto hasta para vender, para consumir. Y entonces, usted piensa que las cosas son así espontáneas. No son espontáneas. Ese hecho de invitar a Toquicha para hacer el primer lanzamiento en un juego de los Mets de Nueva York, porque hay gente que ha criticado a Pujol porque invitó a Lionel. Bueno, pero tú puedes decir 50,000 cosas de Lionel, y de las 50,000 es posible que hayan 45,000 que sean verdades. Pero por lo menos tú estás invitando un expresidente, un hombre que aunque su conocimiento lo ha puesto al servicio de los peores intereses del país, es un hombre que tú tienes que reconocer que es un hombre brillante. Entonces, eso podría pasar. Pero Toquicha, por Dios, señores, por Dios. Mire, mañana estaremos a 21 de septiembre. Mañana el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, van a dejar inaugurado el inicio del año escolar 2022-2023 en una actividad que se hará en Santo Domingo. Se estima que unos 2.627.000 estudiantes estarán este año recibiendo el pan de la enseñanza en los diferentes puntos del país. Evidentemente que hay regiones, hay zonas, hay pueblos del país, como los pueblos del este, donde el año escolar no va a iniciar mañana, sino que en esos pueblos donde ha habido daños, entonces el año escolar se va a ir iniciando paulatinamente de acuerdo a cómo se vayan resolviendo los problemas y los daños que ha causado la tormenta Fiona. Entonces, comienza el año escolar igual que los otros años escolares. Yo tengo la esperanza de que antes de que este ministro deje el ministerio, haga algunos cambios, algunas transformaciones, pero no cambiar caras, rostros, no. Cuando yo hablo de cambio, de transformaciones, me estoy refiriendo a cambio en el currículo. Porque nosotros no podemos seguir siendo uno de los pocos países del globo donde, por ejemplo, a los estudiantes aquí, nosotros estamos ubicados en el mismo trayecto, como decía el poema de Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol. Y cuando Pedro Mir decía eso, se estaba refiriendo a que nosotros estamos en el trayecto de los ciclones, de los fenómenos naturales. Y entonces, pero además, nosotros tenemos unas condiciones sísmicas, bueno, que son propicias para que podamos tener problemas de terremoto. Aquí en las escuelas no se le enseña a los estudiantes de nuestras escuelas, no se le enseña ni siquiera a cómo defenderse de una tormenta, de un ciclón, de un terremoto. Es más, a pesar de que somos estamos rankeados en primer lugar en el mundo en cuanto a accidentes de tránsito, en nuestras escuelas no hay educación vial para los estudiantes. Entonces,
Esas son las cosas que yo no entiendo. Esas son las cosas que yo me pongo a pensar y digo, pero es que me estoy poniendo loco, porque a veces yo pienso que yo soy un loco, que me estoy preocupando por esas cosas. Pero cuando yo hago una comparación entre lo que hacen en otros países y lo que nosotros hacemos, me doy cuenta de que el loco no soy yo. Los locos son otros, señores. Bueno, lo vamos a dar ahí porque en otra ocasión yo voy a ampliar más el comentario. Yo quiero, como se ha hablado tanto del problema de la reina, porque la muerte de la reina desplazó todo. Incluso aquí en esta región solamente Fiona pudo hacer a un lado lo que tenía que ver con los funerales de la reina Isabel II. Y entonces, como se ha hablado tantas cosas de la reina y solamente se ha escuchado prácticamente una campana, atención, vean este video para que ustedes vean la otra campana de la reina Isabel. Adelante, Master. Cuando Isabel II fue coronada como monarca del Reino Unido, del otrora todopoderoso Imperio Británico, no quedaban más que sus restos, por lo que en sus primeros años la reina se dedicó a salvar lo que quedaba. Iraníes, egipcios y otros pueblos de África y Asia padecieron a las sanguinarias tropas de su majestad. Con el imperio definitivamente perdido, los británicos renunciaron a su posición dominante y acompañaron dócilmente a los estadounidenses en sus campañas a lo largo del mundo. Esta asistencia sirvió para masacrar a cientos de miles de personas y así poder mantener a la monarquía en una posición privilegiada en la escena internacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Isabel II inauguró su reinado con el golpe de Estado en Irán en el año 1953. A escasos 2 meses de su asunción, británicos y estadounidenses organizaron una operación para derrocar al gobierno de Mohammad Mossadegh, quien tras ganar las elecciones legislativas de 1950 fue elegido primer ministro al año siguiente. Su llegada al poder provocó la huida del Shah Mohammad Reza Pahlavi, el monarca que gobernaba Irán con el apoyo del Imperio Británico. Cuando a principios de 1951 Mossadegh nacionalizó la industria petrolera persa, hasta ese momento, en manos de capitales ingleses, el gobierno de Su Majestad decidió poner fin a su mandato. De esta forma, Isabel demostraba su voluntad imperialista, pese a haber heredado tan solo los restos de un imperio que ya había cedido la hegemonía global al poderío estadounidense. Precisamente a Washington fue donde se dirigieron los esfuerzos de Londres para recabar ayuda para salvar su dominio sobre Irán. Documentos desclasificados por el gobierno estadounidense muestran cómo desde noviembre de 1952 los británicos le trasladaron a estos sus intenciones de derrocar a Mossadegh y buscaron activamente su apoyo para poder llevar a cabo estos planes. Así lo revela un cable interno de la Secretaría de Estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico nos ha informado de que está dispuesto a intentar un golpe de Estado en Irán para sustituir el gobierno de Mossadegh por uno que sea más fiable, si el gobierno estadounidense acepta cooperar, escribió en noviembre de 1952 Henry Broyard a su superior, el subsecretario de Estado, Freeman Matthews. La corona británica insistió a sus pares al otro lado del Atlántico que un golpe de Estado es probablemente nuestra mejor oportunidad para salvar a Irán. Se puede leer en los documentos. Se referían obviamente a salvar los intereses británicos que dominaban los principales puntos de la rica economía persa. Un segundo documento revela la posición del importante funcionario del Servicio Exterior británico, Christopher Steele, que insistió en que fuera sustituido por alguien dispuesto a tomar medidas concretas contra los comunistas o, de lo contrario, estos tomarían gradualmente el control en Irán. Los estadounidenses no solo sabían que no era comunista, sino que tenían la certeza de que era sinceramente anticomunista. No obstante, en agosto del 53, ambas potencias derrocaron al mandatario. Se trataba de asegurar los intereses europeos y dar una lección al resto de los países sobre las consecuencias de interferir con estos.
Luego le llegó a turno a Egipto de padecer la voracidad de la corona. En 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, una de las dos únicas vías que conectan el mar Mediterráneo con el exterior. Los británicos se resistían a perder el control de lo que había sido una de sus rutas comerciales más importantes en su auge imperial. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, mantenían miles de soldados apostados en el canal, desde donde, junto a otras bases, continuaban su dominio del norte de África y Oriente Próximo. Con la Revolución Egipcia de 1952, encabezada por Nasser, la corona perdía una pieza fundamental de sus dominios. De esta forma, británicos y franceses invadieron Egipto en 1956, en una alianza destinada a salvar los restos de ambos imperios, que sucumbían ante las luchas independentistas que se sucedieron en África y Asia, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero la aventura estaba condenada al fracaso. La unión entre los antiguos antagonistas revelaba su pérdida de poder. Sin contar con el apoyo del gobierno estadounidense, esta debilidad fue puesta de manifiesto, y la operación fue cancelada al poco tiempo de haber sido iniciada. No es que la alianza haya fracasado en el plano militar. Esta fue todo un éxito, masacrando a la resistencia egipcia. Pero la ayuda soviética a Egipto y sobre todo las amenazas estadounidenses para que ingleses y franceses retiraran sus tropas puso fin a la invasión en menos de 2 semanas. Se suele poner este momento histórico como el hito que marca el fin del Imperio Británico y su relevo por Estados Unidos. Lo cierto es que a partir de allí adoptaría una posición subalterna a la Casa Blanca. Tal es así que antes de entrar en guerra contra Argentina por el control de las Islas Malvinas, el reino de Isabel se aseguró contar con el visto bueno y el apoyo estadounidense. El conflicto estalló en 1982, cuando la sanguinaria y por aquel entonces ya decadente dictadura argentina recuperó esos territorios australes de manos de los ocupantes ingleses. Los militares en Buenos Aires vieron una posibilidad de relanzar su imagen reintegrando territorios históricamente reclamados por el país sudamericano. Así, mandaron a morir en el gélido sur a sus criptojóvenes, mal pertrechados y con nula experiencia, que fueron masacrados fácilmente por el ejército de Su Majestad, recuperando las islas al año siguiente. Luego vendrían las guerras estadounidenses en Irak, donde quedaría más que clara la subordinación de Londres a Washington. De esta forma, los británicos pasaron de gobernar el mundo a ser un integrante más de las coaliciones invasoras de Estados Unidos, como la que en 1991 lanzó la Operación Tormenta del Desierto contra Irak, luego que este país invadiera Kuwait. Miles de civiles perecieron a manos de los anglosajones. 7 años más tarde, el mismo escenario se volvería a repetir con los mismos intérpretes. Los estadounidenses justificaban la invasión con el argumento de la maldad de Saddam Hussein, un antiguo aliado suyo contra Irán, pero en realidad se trataba de destruir un país rico y potencialmente muy poderoso. Los comandados por Isabel viajaban cómodamente en el estribo estadounidense, convirtiéndose en su aliado más fiel e incondicional, lo cual demostraron con creces con las guerras de Afganistán e Irak en el nuevo siglo, en las que la mayoría de los gobiernos y sociedades del mundo entero se opusieron rotundamente. En Afganistán, británicos y estadounidenses combatieron 20 años con la excusa de expulsar del poder a los talibanes, a quienes acusaron de prestar apoyo a los terroristas que atacaron Nueva York en el 2001. Al final, los responsables del atentado no estaban allí, sino que se encontraban viviendo cómodamente en Pakistán, otro aliado de Estados Unidos. En el 2021, el Pentágono finalmente retiró el grueso de sus tropas y le entregó el poder de vuelta a los talibanes. Entonces, ¿para qué se destruyó un país entero y cientos de miles de vidas? Al igual que en Irak, se trataba de controlar un poderoso y estratégico país, además de apropiarse de sus riquezas. Para esto sirvió la ayuda de las tropas de Su Majestad. Lo mismo sucedería 2 años más tarde, con la nueva invasión a Irak. El apoyo británico fue de gran importancia, ya que la Casa Blanca se encontró con un sorprendente rechazo a sus planes, desde Francia hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pasando por el Vaticano. Todos dieron su negativa a la criminal invasión. Así, la invasión se inició el 20 de marzo del 2003 con el fundamental apoyo de Londres y de Madrid, quienes juntos a otros países masacraron a cientos de miles y volvieron a Irak a la edad de piedra, abonando el terreno, en este contexto de miseria,
para el surgimiento de nuevas organizaciones terroristas. En tanto que en Siria a los aliados anglosajones se les unió Francia, en sus intentos por derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, el país asiático aliado de Rusia, donde estos disponen de una de las pocas bases militares que poseen fuera de su territorio, todavía permanece con regiones ocupadas por los occidentales. Estos son apenas una parte de los crímenes cometidos por los británicos bajo las órdenes de la reina Isabel II. A pesar de pasar a ocupar posiciones secundarias, el mundo siguió padeciendo la voracidad del reino, algo que puertas adentro también sufrió la propia clase obrera de las islas, que fue reprimida sin compasión por la policía y el ejército de su majestad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal